Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Emilia Rapetti y nos encontramos en el espacio curricular Historia y Epistemología de la Matemática a cargo de la profesora Elena Michelotti. A continuación, presento dos capítulos del libro La creatividad en matemáticas del autor Michael Alberti. Este libro se ha escrito desde la convicción de que las matemáticas son una actividad democrática, es decir, que todo el mundo puede crear matemáticas. Capítulo 1. Los pilares de la creación matemática. La lógica no crea, pero no se puede crear sin ella. Lo lógico es imprescindible en matemáticas. La justificación de los resultados matemáticos se fundamentan en ella, o es determinante de su veracidad o falsedad. Pero las matemáticas no se reducen a ella. No todo lo matemático es lógico. ¿Las ideas felices existen? Las ideas felices existen, pero ni están restringidas a los genios, ni todos los problemas se resuelven con ellas. Su producción es fruto del trabajo intenso y continuado, así como la de búsqueda de relación entre los elementos de un problema. En la elección de las buenas posibilidades reside la creatividad matemática. Psicología de la creatividad. La perspectiva psicológica sobre el pensamiento se hace eco también de la divergencia entre el pensamiento lógico y el pensamiento creador, pues constata la existencia de una actividad mental diferente de la capacidad de deducir conclusiones a partir de principios y reglas bien definidas. Los psicólogos, apoyando la idea de Poincaré, distinguen 4 fases en el proceso creativo: preparación, incubación, iluminación, verificación. En la primera, nos hacemos con el problema, concretando la pregunta, recolectando los datos, redactando el enunciado y tanteando posibles salidas, estrategias, relaciones. La segunda fase, la incubación, es inconsciente. En ella se producen asociaciones imprevistas que pueden apartarnos de los caminos más trillados y corrientes. Ahí se gesta la iluminación, que brota de forma espontánea como una inspiración divina y se produce la revelación. Las bases para el ámbito en el que se sitúan la analogía, la experimentación, la práctica, la lógica, la comprensión y el planteamiento de problemas. Estos son los componentes fundamentales de la heurística. A ella remite el análisis del proceso creativo. Heurística, crisol de la creación matemática. Su principal defensor y quien la rescató del olvido como técnica del desarrollo matemático fue el húngaro Georg Polya en la primera mitad del siglo XX. Polya da 4 pasos fundamentales para solventar un problema matemático: comprender el problema, elaborar un plan para resolverlo, llevar a cabo el plan, examinar la solución obtenida y revisar el proceso. El método heurístico de Polya y Lakatos es el modo en que realmente se ha desarrollado la mayor parte del conocimiento matemático a lo largo de la historia y que casi siempre se ha mantenido oculto. Fases de la creación. Investigadores del ámbito matemático y científico coinciden en señalar muchos de los aspectos que intervienen en la investigación creativa: imaginación, observación, experimentación, intuición, analogía, generalización, razón, estrategia, suerte. De todas esas se destacan 6 como fundamentales: observación, intuición, experimentación, conjetura, analogía y verificación. La observación depende de quién la lleve a cabo. Solo podemos reconocer lo que ya conocemos. En cualquier caso y circunstancia, la observación no consiste en mirar, sino que es un proceso mental cuya conclusión acostumbra a ser una descripción o interpretación de lo observado. En matemáticas, las observaciones más corrientes se encaminan hacia la identificación de pautas. La observación invita a intuir un patrón de formación que la experimentación puede confirmar.
Uno de los requisitos de la experimentación es gobernar su control y que sea reproducible. En matemática, esta no acostumbra ser un obstáculo. Por otra parte, la analogía puede servirnos para esclarecer las causas del suceso. Es verdad que en la lógica se fundamenta la argumentación y la verificación de los resultados matemáticos, pero no basta con ella para producirlos. La creación matemática trasciende a la lógica. Tampoco debemos pasar por alto la responsabilidad del acto creativo. Toda creación conlleva consecuencias. Hacer matemática significa vivir experiencias matemáticas, y para tener experiencias matemáticas hace falta deseo de comprender y explicar las cosas de cierto modo, según el enfoque matemático, que pasa por un cuestionamiento bastante objetivo sobre aspectos del mundo en base a la cuantificación. Capítulo 2. Grandes ideas para grandes problemas. Muchas de las grandes creaciones matemáticas han estado ligadas a grandes crisis en el desarrollo del conocimiento matemático. En ocasiones, la nueva creación del teorema responde a un problema. En otras, crea un conflicto con las ideas predominantes hasta ese momento. Por eso, algunas de las mayores creaciones matemáticas han supuesto verdaderos retos para la mente. ¿Qué significa contar? Contar consiste en determinar el número de elementos que forman una agrupación. Entre las primeras formas de contar está la de asociar una cantidad con diferentes puntos del cuerpo humano, como por ejemplo un recuento corporal de los nativos del estrecho de Torres. Según Shor y Fra, observa la simetría del proceso con respecto al cuerpo humano. El itinerario recorre las extremidades y sus articulaciones de forma circular. El acto de contar adquiere sentido cuando se cuenta algo finito. A la hora de contar cantidades numerosas, lo mejor es distribuirlas en un rectángulo. El sistema de multiplicación maya se basa en este principio. Para multiplicar, por ejemplo, 312 por 34, se utilizan grupos separados de rayas paralelas que representan las centenas, las decenas y las unidades de cada número. Las líneas del segundo se distribuyen de manera que corten todas las del primero, para poder contar luego las intersecciones correspondientes. Sin embargo, dicho procedimiento se hace impracticable con cifras o números grandes, pues las intersecciones acaban siendo demasiado numerosas. ¿Qué sucede cuando lo que se quiere contar son cantidades infinitas? En el lenguaje corriente todos utilizamos el término infinito. Con él se quiere destacar la magnitud ingente de una cosa. Contrariamente a lo que se cree, de infinito no hay uno solo, sino que, en matemáticas, al menos se distinguen dos tipos de infinitos. Uno es el infinito usual, derivado de los números naturales. El otro es el infinito no numerable, con el que contaríamos los puntos de un segmento. Del área del rectángulo a la de cualquier figura. El segmento y el triángulo son las dos figuras principales, fundamentales de las matemáticas y de todo el conocimiento humano. El primero solo posee una única magnitud, que es la longitud. El triángulo, en cambio, posee perímetro y área, es decir, la cantidad de espacio cercado por sus tres lados. El cálculo de áreas ha sido desde tiempos remotos un problema fundamental del ser humano. Cualquier figura plana poligonal se descompone en una serie de triángulos. Calcular su área se traduce en calcular la suma de las áreas de los triángulos que las componen. Un teorema que crea monstruos. Pitágoras, el más famoso de los matemáticos, creó el teorema más popular y uno de los más utilizados a diario en todo el mundo. Mucho antes de Pitágoras, en el antiguo Egipto y en la Mesopotamia, se conocían ternas de números que luego se llamarían pitagóricas, en las que el cuadrado de un entero se descomponía como suma de otros dos cuadrados de entero. Lo que se descomponía en cualquier caso era una demostración del fenómeno,
La demostración concreta del teorema está ligada a la primera gran crisis del conocimiento matemático. Simbiosis del álgebra con la geometría. Si lo anterior fue posible, es gracias a otra gran creación, la simbiosis del álgebra con la geometría mediante la geometría analítica impulsada por René Descartes y Pierre de Fermat. En la antigüedad ya había habido algunos intentos que podrían interpretarse como indicios del sistema de representación geométrica de fórmulas, pero fue con Descartes cuando el álgebra y la geometría se dieron la mano definitivamente para no separarse nunca más. El mundo del álgebra trata de fórmulas y ecuaciones. En cambio, la geometría se centra en la forma y el espacio. En la geometría analítica se funden una con otra. Eso da un sentido visual y espacial a las ecuaciones. La ventaja de la geometría analítica reside en que localiza las soluciones de las ecuaciones y las ubica en el mapa matemático, que es un sistema de coordenadas. Nueva tecnología, nuevas curvas. La creación matemática se ha visto muy influida por el desarrollo tecnológico experimentado en las últimas décadas. El ordenador permite realizar tareas interminables que al hombre le llevaría siglos de trabajo. Gracias a la tecnología hemos conocido las curvas fractales, invisibles y apenas inimaginables hace 50 años. No es que los fractales no se conocieran, pero su interés, la posibilidad de visualización y sus aplicaciones han ido aumentando a medida que lo hacía el desarrollo tecnológico. El origen de los fractales se halla en la curva de Von Vogt, llamada también copo de nieve. A diferencia de las curvas tradicionales construidas asignando valores a una función, el copo de nieve se crea por recursividad, mediante un algoritmo. Desde el punto de vista topológico, una curva fractal es distinta de las curvas tradicionales. La diferencia principal reside precisamente en un autosemejante infinito. La realidad fractal impide ver con nitidez los perfiles. En cuanto tratamos de enfocarlos, nos damos cuenta de que han cambiado y ya no son lo que parecían antes.